Si has oído hablar de los fondos de inversión, pero no conoces qué son, cuáles son sus características, sus ventajas y desventajas, en este video trataremos de explicártelo. Sin duda alguna, se tratan de una de las mejores alternativas de inversión, pero para saber si se ajusta a tu perfil inversor y en cuáles opciones debes de invertir tus recursos, es mejor que conozcas más sobre esta alternativa. Así que comencemos. Los fondos de inversión son sociedades para invertir, que permiten que un grupo de personas realicen inversiones en diferentes activos, ya sean de renta fija o de renta variable. Esto quiere decir que un fondo recibe aportes de varias personas o empresas para invertirlo en diferentes alternativas, como bonos, acciones, bienes raíces y otras opciones de inversión. Quien determina en dónde se invertirán los recursos de los aportantes será una sociedad administradora que generalmente es un banco o una institución financiera. Esto quiere decir que quien define en dónde se van a invertir los recursos no son las personas que invierten en el fondo, sino los gestores del fondo, que son personas especializadas en el sector de las finanzas y las inversiones. Entre todas las alternativas en donde se pueden invertir los recursos, existen diferentes tipos de fondos que buscan focalizar las inversiones en un sector particular del mercado. Algunos de los tipos de fondos se dividen dependiendo de aspectos como son: primero, el perfil de riesgo del fondo. Algunos fondos tienen alto riesgo y enfocan sus inversiones en renta variable como acciones. Otros son de perfil de riesgo conservador y principalmente invierten los recursos en renta fija. Otros fondos son conocidos como mixtos, en donde se invierten parte de los recursos en renta variable y parte en renta fija. Segundo, la duración de la inversión. Existen fondos que están diseñados para inversiones en corto y mediano plazo, con inversiones en activos de bajo riesgo, y existen otros fondos a largo plazo que tienen más exposición a las acciones. Tercero, la ubicación geográfica en donde se invierten los recursos. Existen fondos que invierten sus recursos en determinados países o zonas geográficas. Por ejemplo, existen fondos que invierten sus recursos en activos de Estados Unidos. Otros pueden centrar sus inversiones en España y así en diferentes mercados. Cuarto, el sector productivo en donde se invierten los recursos. Algunos fondos se especializan en distintos segmentos económicos en particular. Por ejemplo, existen fondos del sector tecnológico que invierten en compañías del sector, como Apple, Google o Facebook. Otros fondos se especializan en empresas farmacéuticas o en sectores como el energético. Entre las principales ventajas y beneficios de invertir en fondos de inversión tenemos: se tienen diferentes tipos de fondos, dependiendo del perfil del inversionista: conservadores, moderados, riesgo medio y alto riesgo. Cuando se invierte en un fondo, no se tienen los recursos en una sola acción o en un solo bono. Los fondos compran diferentes activos, diversificando la inversión y reduciendo los niveles de riesgo. Otra de las ventajas es la selección de los activos en los que se va a invertir, pues la realizan personas que son expertos en el campo de las finanzas y las inversiones. A través de los fondos puede realizar la compra de acciones de otros países, como por ejemplo Estados Unidos, Alemania e Inglaterra, en donde se tienen muy buenas compañías, además del respaldo de las monedas fuertes en las que se negocia. En otros casos también es posible invertir en mercados emergentes, como son China, India y Brasil. Si desearas realizar la inversión en 10 acciones diferentes, deberías pagar por la compra una comisión diferente, mientras que si un fondo tiene inversión en 10 acciones, pagas una sola comisión por la administración de todos los recursos en el fondo. De igual forma, en la mayoría de países, la inversión en fondos tiene unos beneficios tributarios en el pago de impuestos. Los fondos están vigilados y supervisados por entidades en cada gobierno, que se encargan de revisar sus operaciones e inversiones. Cuando inviertes en un fondo, no necesitas estar revisando de forma diaria el movimiento de las acciones de forma individual, pues el grupo de gestores se encargan de estar estudiando estos datos y tomando las decisiones de inversión. Existen fondos que están indexados a los principales índices bursátiles, tratando de replicar su comportamiento. Por ejemplo, algunos fondos tratan de responder al índice S&P 500, que es el de las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. A largo plazo, estos índices tienden al alza,
por lo cual la valorización del fondo seguirá este comportamiento. La última ventaja tiene que ver con la inversión inicial, la cual por lo general no es muy alta. Existen fondos que requieren para abrir una cuenta montos del orden de menos de $500. Entre los principales inconvenientes y desventajas de invertir en los fondos de inversión tenemos: si quieres invertir en una acción en particular y tienes los recursos invertidos en un fondo, no lo puedes realizar, pues el fondo decide en dónde se van a invertir los recursos. Los fondos de bajo riesgo tienen rentabilidades demasiado pequeñas, incluso si los recursos son invertidos en activos como bonos del Tesoro americano. La rentabilidad puede ser cercana a cero. En algunos casos, el mercado ofrece acciones a precio de ganga, si bien estas pueden tener un riesgo importante. Por lo general, los fondos no realizan inversiones en estas acciones, dejando pasar buenas oportunidades de inversión. Si el mercado en su conjunto se encuentra a la baja, el fondo también tendrá ese comportamiento, llegando incluso a mostrar rentabilidades negativas. Algunos fondos exigen un plazo mínimo de permanencia del inversor, por lo que si has invertido en este fondo, no podrás disponer de tus recursos durante ese periodo de tiempo. Tú no tienes el control de las inversiones. Si bien esto puede ser una ventaja, para un inversor profesional no lo será, pues tiene los conocimientos y experiencia para tomar sus propias decisiones de inversión. La última desventaja tiene que ver con el aporte mínimo inicial en algunos fondos. Este puede requerir valores por encima de los $5,000. Esto ocurre solamente en algunos fondos, pues otros tienen valores mucho más bajos para ingresar. Para invertir en un fondo, lo primero que debes hacer es revisar las diferentes alternativas que tienes en tu país. Para esto puedes examinar los sitios web de los bancos o de las comisionistas de bolsa de tu país. Dependiendo del perfil de inversión que quieras realizar, debes empezar a seleccionar las mejores alternativas. Si buscas opciones a corto plazo, debes empezar a seleccionar fondos de bajo riesgo o conservadores. Por el contrario, si tienes horizontes de la inversión a más largo plazo, puedes ver alternativas de fondo de mediano o alto riesgo, que principalmente realizan inversiones en acciones. Para analizar qué alternativa es la conveniente, es recomendable que dediques una buena cantidad de tiempo para leer los prospectos e informaciones relacionados con cada uno de los fondos que te parecen interesantes. Entre los aspectos que debes revisar se encuentran: ¿quiénes son los administradores del fondo? Para confirmar su confiabilidad y reputación en el mercado. ¿Cuál es el perfil del fondo? Nivel de riesgo: conservador, moderado, agresivo o muy agresivo. Los activos en los cuales invierte el fondo, es decir, en qué empresas son donde se encuentran los recursos de la participación de la inversión. Las rentabilidades obtenidas en los últimos años, por lo menos en un periodo de 5 años. El monto mínimo de la inversión requerida para tener una participación en el fondo y la calificación del fondo. El universo de los fondos de inversión es muy grande. Sin embargo, a continuación te vamos a mostrar las rentabilidades de algunos fondos en el año 2019. En los Estados Unidos son muchas las alternativas de inversión en fondos. Aquí te mostramos solo algunas alternativas, en particular los fondos que invierten en empresas grandes, para que observes los potenciales de rentabilidad. Como puedes ver, las rentabilidades de estos fondos en el último año han sido realmente buenas. Esto se debe al excelente comportamiento en general del mercado americano para el año 2019. Estos rendimientos no garantizan que se obtengan los mismos beneficios para el siguiente año. A continuación te mostramos fondos de inversión en España con muy buenos rendimientos en el año 2019. Si bien la rentabilidad en el último año es bastante buena, debes tener en cuenta la rentabilidad en los últimos años. Pues por ejemplo, el primer fondo que te mostramos ha tenido un rendimiento negativo en los años anteriores. El segundo fondo de la lista también ha tenido un rendimiento negativo entre los años 2016 y 2018. Por lo tanto, la recomendación es tener los fondos como una alternativa de inversión a largo plazo, con una proyección a mínimo 3 años. En la descripción del video hay algunos cursos sugeridos para profundizar en la inversión en acciones y los mercados de capitales. Si el contenido del video te pareció útil, no olvides darle like y suscribirte al canal. Para más información en el sector de las inversiones, ingresa a invertología.com.